Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de las Masterclass Alumni, un producto hecho por egresados y para egresados. No se olviden, somos la oficina de graduados de la Universidad de Piura, Alumni UDEP, y estamos constantemente construyendo materiales y contenidos que sirvan para nuestro crecimiento personal y profesional. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de contar con una graduada de lujo, con una expositora de lujo. Nos acompaña Cristel Miranda, profesional de inversiones con 10 años de experiencia en mercados financieros internacionales, Head de selección de fondos en Credit Corp Capital, desde donde se recomiendan y crean las mejores soluciones para los clientes de gestión de patrimonios a nivel regional. Especialista en fondos mutuos líquidos y productos alternativos como private equity, private credit y hedge funds. Estuvo 7 años en Citi, donde se desenvolvió desde practicante hasta gerente de productos de inversión dentro de la unidad de banca privada internacional Citigold Perú. Es graduada de la Universidad de Piura, Campus Lima, el 2010 en economía, y nos acompaña en esta oportunidad con la Masterclass Introducción al Mercado de Alternativos. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a esta Masterclass. No, muchas gracias, Roger, y yo encantada de verdad de poder servir de alguna manera a la universidad de esta forma, ¿no? Así que bueno, transmitir un poquito de conocimiento que tengo en esta parte de alternativos y bueno, ver de compartir ese conocimiento con otras personas, otros alumnos de la red alumni, ¿no? Y que puedan pues llamarle la atención y así ir intercambiando información. Muchísimas gracias y adelante con la presentación. No, muchas gracias a ti. A ver, entonces vamos a compartir por acá. Listo. Me avisan cuando ya lo puedan ver, por favor. Se puede ver. Excelente. Bueno, entonces, Roger, muchas gracias a todos. Bienvenidos a este webinar de introducción al mercado de alternativos. Esta vez he decidido conversar, hacer una introducción a este tema que me parece que cada vez está cobrando mucha más importancia, sobre todo en los portafolios de inversión. Entonces, para aquellas personas en el sector financiero, de repente aquellas personas que no lo están y creen que de repente el sector financiero es de un tamaño muy pequeño, poco flexible, yo creo que la idea con este webinar justamente es demostrarles la flexibilidad de este mercado y hasta dónde ha llegado y cómo ha crecido, ¿no? Y que se den cuenta de que realmente el mundo financiero va más allá de lo que a veces uno piensa, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué es una inversión alternativa? Es tan fácil como que es una definición súper amplia, pero al mismo tiempo es todo lo que no está categorizado como activos tradicionales que son transados en el mercado de capitales públicos, ya sean los bonos o ya sean las acciones, ¿no? Entonces, todo lo que no está categorizado dentro de este mundo tradicional, básicamente son las inversiones alternativas, ¿no? Por eso su nombre. ¿Y cuáles son los tipos de inversiones alternativas que nosotros podemos encontrar? Bueno, en primer lugar tenemos los hedge funds, que son portafolios de inversión que tienen estrategias no tradicionales que sin embargo se implementan a través de activos públicos tradicionales, ¿no? Y el objetivo, como lo dice su nombre, es básicamente preservar o ganar capital, ¿no? La protección, como lo mencionan en el propio nombre de la estrategia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ventas en corto de algunas acciones, ¿no? Arbitraje de monedas, posicionamiento, digamos, de la renta fija de acuerdo a un view macro, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos el famoso Venture Capital, que es una forma de financiamiento para etapas tempranas de startups, ¿no? Esa palabra startup se ha hecho tan famosa en los últimos años y realmente Venture Capital es la forma como nosotros podemos acceder a estas nuevas iniciativas o nuevos emprendimientos o, en todo caso, empresas que están en esta fase de crecimiento y que agotaron en algún momento otras fuentes de financiamiento más tradicionales, como normalmente son los Friends, Family and Fools, ¿no? Que es básicamente la red más cercana de financiamiento, ¿no? En tercer lugar, tenemos el private equity. Este private equity busca retornos por la compra de empresas y la estructuración de las mismas empresas, y el objetivo es básicamente mejorar o recuperar la rentabilidad de estas empresas. Al final de este proceso se compra en un momento, pasa una cierta cantidad de años dependiendo del objetivo del private equity y se deciden vender, y el objetivo es venderlo con una cierta apreciación de capital. Ahí es donde ya se, digamos, la principal fuente de rentabilidad de esa estrategia, ¿no? Son inversiones totalmente
y líquidas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que uno pueda invertir y al mes decido salirme, ¿no? Y les hago market timing y las tradeo, no. En este caso son inversiones ilíquidas, es decir, que uno tiene que permanecer cierta cantidad de años para que efectivamente se materialice cualquier tipo de cambio o reestructuración que se quiera hacer dentro de estas empresas, ¿no? En cuarto lugar, tenemos el real estate o activos reales en general. Estas son inversiones en activos residenciales, comerciales, industriales, terrenos, ¿no? Aquí también está la infraestructura que normalmente viene, digamos, en proyectos bastante ligados también con lo que es el fomento de infraestructura del gobierno, ¿no? Hay mucho gasto de gobierno en infraestructura y muchas veces lo hacen también con manos privadas, ¿no? Entonces, hay una forma de financiar también estos proyectos de infraestructura que incluso son de un plazo muchísimo mayor, ¿no? Carreteras, y ese tipo de cosas que en verdad tienen un beneficio para la sociedad y no solamente para un grupo específico de inversionistas, ¿no? Y finalmente, finalmente dentro de este grupo de principales, porque como les mencioné, el espectro de inversión de alternativos puede ser amplísimo, ¿no? Pero finalmente aquí lo que vamos a ver es private debt, ¿no? Y a través de private debt, ¿qué es lo que vemos? Básicamente formas de financiamiento a empresas y personas de cualquier rubro, ¿no? Y que sea un financiamiento distinto al financiamiento bancario al que ellos tradicionalmente podrían tener acceso, ¿no? Entonces, normalmente ese tipo de financiamiento de deuda te genera pues tasas un poquito más altas que lo vamos a ver en unos slides más adelante. Siguiendo con esta parte de inversiones alternativas, ¿no? Voy a empezar primero con los gráficos que están al centro. Ustedes pueden ver ahí el número de compañías cotizadas en US. Y esto estamos viendo una tendencia digamos, de empresas que se están deslistando de la bolsa de mercados de valores en Estados Unidos, ¿no? De hecho, si miramos en una serie de un poquito más de 20 años, más o menos que el número de empresas listadas se ha contraído a la mitad, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay muchas más empresas buscando también fuentes de financiamiento alternativo, fuera del mercado público, ¿no? Entonces hay mucha gente que está saliendo del mercado público y buscando algún financiamiento fuera de él con el propósito de tener otro tipo de valores y otro tipo de ganancias que les vamos a explicar en un momento más adelante. Por otro lado, ¿quién está tomando ventaja de este proceso, digamos, de desliste de compañías o esta tendencia de desliste de compañías en el mercado accionario de Estados Unidos? Bueno, las empresas de private equity, ¿no? Private equity, capital privado, empresas globales, y aquí vemos, mientras que el número de empresas listadas se ha contraído casi el 50%, el número de firmas de private equity ha crecido a un ritmo de 10% por año aproximadamente durante los últimos 20 años, ¿no? 23 años, para ser exactos, ¿no? Entonces aquí podemos ver que en el año 95, existían solamente 561 firmas de private equity y en el 2018, hace 2 años nada más, casi 5.000 compañías de private equity, ¿no? Por otro lado, a ver, puede ser que de repente haya habido una especie de polarización de empresas de private equity, pero si lo vemos a nivel de activos, o sea, aquí se nota, y es las últimas barritas azules de la derecha, aquí podemos ver claramente que también ha habido un crecimiento paralelo de los activos levantados por estas firmas de private equity, ¿no? Entonces, mientras que el número de empresas crecía a un ritmo de 10% por año, el número de activos en el mismo periodo de tiempo crecía a un ritmo de 15% por año, ¿no? Entonces, si es que de repente en el 95 se manejaban 22 billions, ¿no? de activos alternativos, en el 2018 estamos viendo pues más de 600 miles de millones de dólares en el mundo de alternativos, ¿no? Así que, bueno, estas cifras son realmente impactantes y algo tiene que haber detrás, ¿no? Porque esto no se mueve solo, esto no es que las empresas decidan deslistarse y listo, un poco a la suerte, ¿no? Esto quiere decir que se está encontrando la oferta con la demanda, básicamente, ¿no? Que las empresas están saliendo del índice de mercados accionarios públicos, pero que al mismo tiempo las
firmas de capital privado están recolectando demanda suficiente de inversionistas particulares como lo podemos ser nosotros u otros inversionistas también de alto patrimonio o institucionales, ¿no? Los institucionales son los mayores inversionistas, de hecho, en este mundo, pero esa tendencia también ya poco a poco está cambiando, ¿no? Entonces, ¿por qué es que hay tanta demanda, ¿no? ¿Por qué es que hemos encontrado o hemos visto este punto de encuentro entre la oferta y demanda de inversiones alternativas, ¿no? Encontramos una serie de beneficios en el mundo de alternativos diferente al mundo de tradicionales, ¿no? Y con esto quiero decir, el mundo de alternativos no necesariamente reemplaza el mundo de los tradicionales, ¿no? Es decir, alguien que tenga un portafolio de inversión no quiere decir que va a dejar de invertir en el mercado público para invertir en este mercado, porque definitivamente hay algunas cosas que también se sacrifican en ese tipo de alternativas. Y lo que quiero resaltar acá es, en cuanto a los beneficios, tenemos mayor rentabilidad, menor volatilidad, baja correlación y una elevada diversificación. Entonces, llévense estos 4 conceptos porque los vamos a ver un poquito más adelante también, y se van a dar cuenta cómo es que esto realmente se materializa, digamos, en términos de resultados, ¿no? Sin embargo, y esto es una de las cosas por las cuales les dije, no tenemos que reemplazar, digamos, un activo con el otro, sino que deben convivir tanto las inversiones alternativas como las inversiones tradicionales, y es que nosotros, cuando invertimos en activos alternativos, sí o sí tenemos que tener un horizonte de inversión de largo plazo. ¿Por qué? Porque la liquidez es limitada, es decir, que yo no voy a poder salir ni en 3 meses, ni en 6 meses, ni en un año, y probablemente tampoco en 3 años. Entonces, es muy importante que tengamos estos 2 puntos bastante claros, porque vamos a sacrificar liquidez a costa de poder obtener rentabilidad y, bueno, menos volatilidad en alguno de los casos, ¿no? Y por último, también otra de las consideraciones es respecto a las métricas de rentabilidad, que son totalmente diferentes, ¿no? Entonces aquí les adelanto de que de repente uno está acostumbrado pues a medir las acciones, ¿no? Con la valorización, cómo se van repreciando, cuáles son los múltiplos, cómo van las ganancias, ¿no? Cuál es la sensación del mercado respecto al valor de esa compañía. Y en la renta fija, bueno, lo típico, ¿no? La calidad, el yield, el duration, ¿no? Las típicas métricas de rentabilidad o indicadores, en todo caso, de la renta fija. En el caso de los activos alternativos, hay una cosa que es súper clara, que es que las métricas van a ser totalmente distintas, y aquí se habla de 2 métricas principalmente, ¿no? La primera es la TIR, que es la tasa interna de retorno, que es básicamente la tasa que te devuelve esta inversión considerando los flujos que se han dado en el tiempo, ¿no? Entonces, si por ejemplo es una inversión a 10 años, pero que se ha dado como durante los primeros 5 años se invirtió y durante los segundos, digamos, la segunda parte, ¿no? En los últimos 5 años se desinvirtió el portafolio, entonces la TIR lo que hace es considerar estos flujos, ¿no? Estos llamados de capital que pueden suceder al inicio y las distribuciones de capital que pueden suceder más hacia el final del plazo del fondo, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la TIR es una rentabilidad totalmente distinta y que no necesariamente refleja una apreciación de capital, porque tiene en cuenta cualquier tipo de movimiento, ya sea a favor o en contra, que haya habido durante el plazo o la vida del fondo, ¿no? Y en segundo lugar, la otra métrica es el múltiplo sobre el capital invertido, o en algunos casos conocido como MOIC, ¿no? Entonces, este múltiplo básicamente es una forma sencilla de verlo, porque asume que uno está invirtiendo el 100% del capital desde el inicio y mide cuál es el valor al final de la inversión, y simplemente es como la rentabilidad acumulada, es decir, en cuánto se multiplicó la inversión que yo hice en cierto momento, ¿no? Entonces es una manera bien simple de verlo, pero a veces puede ser un poquito misleading, ¿no? Si es que no la miramos con el... no cruzamos la información con la TIR, ¿no? Porque puede pasar de que a veces tenemos rentabilidades con múltiplos muy altos, pero en periodos cortos de tiempo, ¿no? O puede pasar que tenemos un múltiplo de 1.5, por ejemplo, 1.5 veces el capital invertido, que sin embargo se dio en 20 años, ¿no? Entonces ese múltiplo de 1.5 veces el capital invertido no es lo mismo si yo hago una inversión a 20 años que si yo hago una inversión a 3 años, ¿no? Entonces definitivamente la segunda variable que entra en juego ahí es la TIR, que es lo primero que les comenté, como para cruzar un poco la información y saber si estamos hablando realmente de una inversión rentable, ¿no?
Listo, entonces, nuevamente, ¿por qué está cobrando esta clase de activos cada vez más importancia, ¿no? Y aquí es bien fácil. Los inversionistas están cada vez más interesados en buscar nuevas fuentes de rentabilidad. Las fuentes tradicionales de rentabilidad, como el mercado público, de acciones y de renta fija, poco a poco se ha ido agotando, ¿no? Y aquí estas son métricas un poquito desfasadas, ¿no? Están de hecho al 2016 en el caso de los dos gráficos de arriba, pero yo les diría que la tendencia desde el 2016 a la fecha sigue siendo exactamente la misma. Entonces, al lado izquierdo vemos uno de los principales indicadores del mercado de renta fija, el mercado de deuda, que es la tasa del Tesoro americano a 10 años, ¿no? Esta tasa del Tesoro americano es un buen indicador, digamos, objetivamente de dónde se ubican o dónde se van a ubicar, digamos, dónde se va a ubicar la tasa libre de riesgo de la renta fija, ¿no? Acuérdense que el yield de la renta fija está compuesto por dos cosas, ¿no? La tasa libre de riesgo y bueno, el riesgo corporativo, ¿no? El riesgo específico del activo. Entonces, les decía, ¿por qué está cobrando cada vez más importancia este tema? ¿No? Habíamos hablado de la demanda que había detrás, de los indicadores de rentabilidad, de también los beneficios que habían en el mundo de alternativos, y otra cosa que está pasando que yo les diría que es una de las mayores fuerzas que impulsa esta demanda, es también de que los inversionistas que típicamente invertían en el mercado tradicional, tanto de renta fija como de renta variable, están buscando nuevas fuentes de rentabilidad, porque las fuentes tradicionales un poco que se han venido agotando en el tiempo. Entonces aquí arriba podemos ver dos gráficos, vamos a echarle un vistazo a los indicadores líderes del mercado público de equity y de deuda, ¿no? Por el lado izquierdo tenemos la tasa del Tesoro americano a 10 años, que es un indicador, por un lado, de cómo se comporta la renta fija, ¿no? Entonces, en la medida que esta tasa vaya cayendo, probablemente los precios van subiendo, o en todo caso, detrás de eso lo que está pasando es que el spread, que es como el margen potencial de ganancia de la renta fija, se va comprimiendo, ¿no? Entonces aquí vemos una clara tendencia a la baja, digamos, en este nivel de tasas, ¿no? Y al mismo tiempo también intuitivamente esta tasa del Tesoro americano a 10 años es un buen indicador de las tasas de crecimiento económico de Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo claramente una tendencia a la baja, que lo que significa finalmente es que cada vez lo que está pasando es que cuando alguien invierte en renta fija estamos consiguiendo menos rentabilidad potencial, es decir, el yield de los bonos está siendo cada vez más bajo y eso nos fuerza incluso muchas veces a tomar mayor duración, es decir, a tomar bonos con mayor plazo de vencimiento con el objetivo de poder tener tasas un poco mayores y en realidad, como saben, al final son tres, digamos, indicadores los importantes en la renta fija, ¿no? El yield, la duración y la calidad crediticia. Entonces, realmente tener los tres todo el tiempo de una forma, digamos, favorable es súper difícil, entonces siempre tenemos que sacrificar uno de ellos, ¿no? En el mejor escenario puedes tener los tres, pero en realidad lo que suele pasar en la práctica es que siempre terminas sacrificando uno de ellos en aras de conseguir una mejor rentabilidad, y en este caso lo que está pasando es que tenemos que sacrificar duración, ¿no? O en algunos casos tienes que sacrificar calidad crediticia, es decir, entrar a bonos con menor calidad crediticia que se llaman alto rendimiento, que eso ya es otro tema, pero con el objetivo de poder obtener mejor rentabilidad. Entonces ese sacrificio cada vez se vuelve más grande y realmente uno debe preguntarse, ¿cuál es mi costo de oportunidad, no? ¿Por qué yo debería estar haciendo ese sacrificio si es que los spreads están tan bajos, si es que las tasas que estoy consiguiendo cada vez achican más? Es mucho más difícil conseguir lo que antes conseguía de rentabilidad en el mundo de la renta fija, ¿no? Y por el lado de la renta variable, que es el otro mundo, aquí tenemos el S&P 500, que es el índice de las 500 acciones o empresas más grandes del mercado americano, que es por excelencia el índice de renta variable más eficiente del mercado accionario a nivel mundial. Entonces es un buen indicador también de lo que está pasando, ¿no? Y aquí, por el contrario, lo que vemos es una tendencia al alza, ¿no? ¿Y por qué esa tendencia al alza? Lo que estamos viendo es una apreciación cada vez más fuerte, más continua en cuanto a la renta variable, y realmente es que cada vez todavía se puede encontrar valor en el mundo de renta variable, por supuesto que sí, pero cada vez se necesita ser más selectivo para poder encontrar esas compañías que van a liderar el crecimiento económico de los próximos años o que van a ser en todo caso los ganadores estructurales de algún tipo de cambio secular que se pueda estar dando en la economía o en el comportamiento de nosotros
como consumidores, como inversionistas, etcétera, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un índice de acciones de renta variable creciendo cada vez más, ¿no? ¿Hasta dónde puede crecer este índice de renta variable? Una de las cosas que le exige el mercado, o en todo caso, uno de los factores que influencian en la revalorización de este índice es las ganancias, ¿no? Las utilidades que reportan las compañías. Entonces debemos exigir en todo caso que las utilidades de estas compañías sean efectivamente cada vez más altas, es decir, que haya más consumo, más comercio, más demanda de los productos, servicios que comercian. Y por otro lado, la sensación del mercado respecto a lo que vale esa compañía, ¿no? Una cosa es lo que la compañía cree que vale y otra cosa es lo que el mercado cree que tú vales, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese punto de encuentro más o menos que se van dando las dinámicas de precios en el mercado de renta variable, ¿no? Así que, bueno, con una renta fija, con yields cada vez más escasos y con una renta variable cada vez más cara y que necesita que seamos cada vez más selectivos para poder encontrar valor en alguna de estas compañías, resurge la idea de los alternativos o va cobrando mayor fuerza la idea de los productos alternativos. Entonces, si vamos al cuadro de abajo, aquí podemos ver el índice de buyouts, ¿no? Buyouts son básicamente ese proceso que les comenté de la compra de acciones, ¿no? Que se reestructuran, se hacen ciertos cambios y luego se venden. Entonces es un índice, digamos, es un indicador del mercado privado de equity versus el índice global de acciones, que es el más conocido, el MSCI World Index, ¿no? Y en este caso podemos ver que la rentabilidad anualizada promedio, tanto en el corte de 1 año, de 3 años, de 5 años, 10 años o incluso de 20 años, en todos los periodos ha sido superior a la del índice de acciones tradicionales, ¿no? Entonces estamos viendo spreads muy altos, ¿no? A 1 año le está sacando un alfa, que es el exceso de retorno, digamos, sobre cierto benchmark, que en este caso es el índice de acciones globales. El mercado privado le está sacando un alfa de casi 5% a 1 año, en 3 años le está sacando un alfa de casi 7%, en 5 años de casi 2%, en 10 años 5% y en 20 años de casi 7% aproximadamente. Entonces, realmente hay un valor agregado a través de la inclusión de activos alternativos al portafolio, ¿no? Y aquí, si vemos al lado derecho, la evolución del asset allocation en alternativos, eso también se está empezando a manifestar dentro de los portafolios de inversión. Y si vemos, por ejemplo, en el 2000, ¿no? Hace 20 años, qué lejano suena eso, hace 20 años un portafolio estaba compuesto principalmente al 95% por acciones y renta fija, plain vanilla, ¿no? Algo súper tradicional, y por ahí 5% en alternativos o activos reales, que típicamente activos reales contiene pues real estate, ¿no? O sea, siempre pasa que la persona tiene por ahí algún tipo de propiedad o inversión en real estate, entonces estaba siempre presente ese 5%, ¿no? Fueron cambiando un poquito las inversiones, se fueron agotando estas fuentes de rentabilidad que les comentaba. 2017. Yo tomo la foto del portafolio promedio en el 2017 y lo que estamos viendo es un 75% en inversiones tradicionales, tanto acciones como renta fija, y un 25% en inversiones en alternativos y activos reales. Se dan cuenta de la recomposición de este asset allocation en los últimos 20 años, y si miramos a futuro, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Hacia dónde va a llegar esta penetración de los activos alternativos dentro de los portafolios de inversión? Y aquí estamos viendo una simulación al 2030, ¿no? Parece lejano, pero en verdad solamente faltan 10 años, más lejano es el 2000, lo que estamos viendo es que el asset allocation va a cambiar, va a seguir cambiando radicalmente, con una exposición de 60% a acciones y renta fija y 40% a alternativos y activos reales, ¿no? Entonces, definitivamente el inversionista va a seguir en la búsqueda de nuevas fuentes o fuentes alternativas de rentabilidad para sus portafolios de inversión. Entonces, vimos este cambio de asset allocation dentro de los portafolios, cómo iba evolucionando y que con miras al 2030 la composición del asset allocation iba a ser 60% en el mundo de alternativos y 40% en el mundo de tradicionales, ¿no? Entonces ahí entra la pregunta, ¿cómo saber qué es lo mejor para cada inversionista, ¿no? Entonces, aquí es uno de los principios básicos, digamos, de la inversión, que es perfil de riesgo y objetivos y horizonte de inversión, ¿no? Son 3 cosas que componen básicamente
nuestro apetito por riesgo o nuestro apetito por este tipo de producto, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver es una especie de matriz de opcionalidad en el mundo de alternativos, ¿no? En todo caso, tenemos por el lado izquierdo, tenemos algunas alternativas que te pueden dar como más volatilidad en términos de que te ofrecen mayor nivel de apreciación de capital, pero con menor renta, y para abajo tenemos aquellas alternativas que se ofrecen menor volatilidad, pero con un componente mayor de renta, ¿no? Y para abajo, en el eje horizontal, tenemos hacia la derecha inversiones que se parecen más a la renta variable y hacia la izquierda tenemos inversiones que se parecen más a la renta fija, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, podemos encontrar, por ejemplo, algunos mejoradores de retorno, ¿no? Como por ejemplo el distressed credit, el crédito distressed, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente es una especie de rescate o reestructuración de compañías que se encuentran en algún momento complicado, y de hecho es una de las estrategias que ha estado como más de moda o más trending en esta temporada, en este último año, porque muchas empresas, debido a la pandemia causada por el COVID-19, se vieron en esta situación de tener que reestructurar deudas, aplazar pagos, porque ya no contaban con los flujos operativos de caja con los que contaban antes, ¿no? Entonces se les dificultó mucho el pago a sus acreedores, y es por eso que tuvieron que entrar a alguna especie de procesos de reestructuraciones. Y no solamente pasó, digamos, en los sectores tradicionales como entretenimiento, ¿no? El turismo, y esos sectores que, bueno, evidentemente se vieron afectados, sino que el efecto de la pandemia ha sido totalmente transversal a distintos sectores, así que la oportunidad en distressed credit, sobre todo después de una crisis, es súper amplia, ¿no? Entonces aquí probablemente tengamos un caso de alta dispersión con un set de oportunidades súper amplio, pero que para poder empezar a ver los resultados de esas rentabilidades probablemente tengamos que esperar unos años, y la ganancia esperada sería a través de la apreciación de capital y no tendríamos, digamos, ningún tipo de renta, ¿no? Por otro lado, ya si bajamos un poquito en cuanto a lo que es las estrategias más core, ¿no? Las más estructurales dentro de un portafolio, ¿no? Aquí tenemos core private debt, core private debt, core real estate o infraestructura, o low volatility core equity, ¿no? Entonces, para el lado voy a escoger, por ejemplo, lo de core real estate. En core lo que estamos viendo básicamente son propiedades estabilizadas. ¿Qué quiere decir estabilizadas? Que cuentan con un alto porcentaje de ocupación de las propiedades, que tienen, es decir, que tienen alquiladas la mayor parte de las propiedades o de los metros utilizables, digamos, dentro de algún edificio. Por otro lado, tenemos, digamos, producto de ese alquiler, ellos reciben una renta, ¿no? Entonces, por eso es que vemos aquí en el cuadrante, digamos, del medio de abajo, vemos aquí que esto está posicionado dentro de las estrategias que te pueden dar mayor income, mayor renta, ¿no? Producto del cobro, digamos, del alquiler a los inquilinos que tienen, ¿no? Y normalmente también los inquilinos suelen ser empresas, o en todo caso personas, dependiendo del sector, con un crédito, con un riesgo de crédito bastante bueno, ¿no? Con bastante calidad en el caso de algunas empresas que alquilan algunos espacios dentro de estas propiedades, con lo cual te da cierta visibilidad respecto al pago futuro de estas rentas, ¿no? Entonces, como pueden ver, uno tiene que ubicar más o menos sus objetivos, qué es lo que quiere, qué es lo que está dispuesto a sacrificar, si quiere volatilidad, si está dispuesto a tener apreciación de capital a costa de esa volatilidad, si quiere renta, si quiere tranquilidad, si quiere algo mixto o si quiere un poco de todo, ¿no? Entonces eso es un poco como para que se den una idea de que realmente los productos, primero, que son muchos, y segundo, que no están hechos para todos, sino que como siempre, como cualquier inversión, y esto es algo que se mantiene no solamente en el mundo de los tradicionales, sino también en el mundo de los alternativos, cada inversión requiere un perfil de riesgo específico, y es importante que estos perfiles, pues, realmente se sientan cómodos con el tipo de inversión que van a tener, sobre todo porque acuérdense que una de las limitantes, o en todo caso consideraciones que uno debe tener para invertir en alternativos, es el tiempo y la liquidez, ¿no? Entonces uno tiene que estar realmente dispuesto a sacrificar tiempo y también liquidez para poder invertir en este tipo de alternativas. En cuanto a los tipos de deuda privada, y aquí ya vamos entrando y vamos bajando un poquito a las estrategias específicas dentro del mundo de alternativos, aquí podemos ver cuál es el espectro de rentabilidad esperada
tanto en la renta fija líquida como en la renta fija privada, ¿no? Entonces aquí se ve claramente cómo es que las fuentes de rentabilidad tradicional, como en bonos investment grade, como es la primera línea, y bonos de alto rendimiento, que es la segunda línea, tienen rentabilidad potencial pegada hacia el lado izquierdo, ¿no? O sea, más pegada a cero, ¿no? En el caso del investment grade, por ahí podríamos encontrar rentabilidades entre 2 y 5%, y en el lado de high yield podríamos encontrar rentabilidades entre 3 y 7% aproximadamente. Sin embargo, si sacrificamos liquidez, sacrificamos o ampliamos nuestro horizonte de inversión y optamos por algunas estrategias privadas como complemento a estas estrategias públicas, lo que podemos ver son distintos tipos de estrategia, ¿no? Entonces, la deuda senior. La deuda senior, básicamente aquella deuda que se ubica, digamos, en la primera prioridad de pago en caso de default de una compañía. Si nosotros miramos la estructura de capital de una compañía, lo que está más arriba sería la deuda senior y lo que está más abajo sería el equity. Y en este caso, la deuda senior sería lo primero en pagarse, ¿no? Entonces, por ese grado, digamos, de seniority y ese grado de seguridad, entre comillas, la rentabilidad es más alta que la del mercado público, pero es la más baja dentro del mercado privado en sí, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar, digamos, rentabilidades desapalancadas entre 6 y 11% y rentabilidades apalancadas entre 12 y 15%. ¿Qué significa apalancado? Básicamente tomar el doble de exposición sobre una posición tomando cierto financiamiento y con ese, digamos, con ese apalancamiento multiplicar de alguna forma la rentabilidad que se podría obtener a través de esa estrategia, ¿no? Seguimos mirando la estructura de capital, bajamos un poquito en la subordinación y nos vamos a la deuda subordinada, y aquí tenemos dos tipos de deuda, ¿no? La deuda mezanine y la deuda, digamos, con apreciación de capital, y aquí lo que podemos ver es que este tipo de deuda nos ofrece un rango de rentabilidad más amplio, que en este caso podría ir hasta 20%, desde más o menos 13%, ¿no? Pero como saben, subordinada, ya cuando bajamos un poco dentro de la estructura de capital, ya tiene otro tipo de riesgo, ya en algunos tipos de deuda también se podrían convertir en equity, ¿no? Con lo cual empezarías a participar de cualquier tipo de deuda, de cualquier tipo de depreciación de capital que pueda haber en el futuro, entonces es para otro tipo de perfil de riesgo, ¿no? Luego, si seguimos mirando, hay otra estrategia que es la de Credit Opportunities o Distressed Credit, ¿no? Y aquí son dos cosas en verdad más o menos diferentes, ¿no? Credit Opportunities es básicamente empezar a como explorar distintas oportunidades que puedan haber en el mercado de crédito. Muchas veces puedes tener una mezcla de estrategias, digamos, dentro de un mismo pool de deuda, ¿no? Y Distressed Credit, que es básicamente lo que yo les comentaba de tomar estas oportunidades de estructuración, en algunos casos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, deuda de algún tipo de empresa de entretenimiento, o empresa de turismo, o incluso empresas del sector retail, ¿no? El sector retail fue uno de los sectores más afectados durante esta crisis, porque obviamente el confinamiento, pues, nos restringía un poco a poder, no, un poco bastante en realidad, a poder salir y consumir, digamos, los bienes y servicios de estas empresas de retail. Entonces, definitivamente las empresas de retail, seguramente cuando nosotros volvamos a la normalidad, las empresas de retail, sobre todo aquellas tipo supermercados, farmacias, etcétera, van a seguir existiendo, tienen que seguir existiendo, ¿no? Entonces, no se trata de una empresa que entre en default, sino más bien una empresa que necesita en un punto específico del tiempo algún tipo de ayuda o reestructuración para poder, digamos, puentear esa situación difícil y esperar a que las cosas se acomoden mejor para poder continuar, digamos, al día con sus obligaciones, ¿no? Entonces, es este tipo de estrategia de distress, que es la que les comentaba que ha sido una de las más sonadas durante esta época, porque realmente se abre una oportunidad de inversión bastante grande, te puede dar rentabilidades de 15% hacia arriba, ¿no? Y bueno, y luego está situaciones especiales o specialty finance, que son básicamente ya reestructuraciones mucho más de largo plazo, probablemente algunas industrias incluso también, o empresas que puedan haber caído en algún tipo de default, ¿no? Aquí sí podría haber algún tipo de default, y bueno, básicamente lo que se busca es poder obtener algún tipo de rentabilidad una vez que se haga, digamos, la reestructuración de las compañías, o en todo caso que se haga la venta de todos los activos de la compañía y poder tener, digamos, un poco de rentabilidad de esa fase especial, digamos, de reestructuración de ese tipo de compañías, ¿no? Entonces aquí realmente, bueno, son casos muy, muy, muy específicos
que se dan en todo momento, no solamente en momentos de crisis, y aquí hay compañías de aviación, compañías relacionadas también a salud. En general el espectro es bastante amplio y son situaciones muy especiales, como lo dice su nombre, ¿no? Y finalmente, bueno, el private credit, que nos va a dar entrada al siguiente slide, que es básicamente estrategias, bueno, de capital privado, pero con estrategias vía, digamos, accionarias, ¿no? De equity, ¿no? Que en este caso, dependiendo del tipo de estrategia, nos pueden dar también rentabilidades por encima del 15% y hasta 25% o incluso más en algunos casos, ¿no? Entonces, con eso vengo a esta parte de private equity. ¿Qué es el private equity? ¿No? La actividad del private equity, ¿en qué consiste? Y es básicamente en la toma de participaciones mayoritarias o minoritarias, dependiendo del tipo de participación que quieras, en algunas empresas que estén no cotizadas durante un plazo de tiempo que les permita la ejecución de un plan de negocio establecido en el momento de la adquisición, ¿no? O sea, cada empresa está vista con un plan desde inicios a fin que se tiene que ejecutar de manera súper responsable y súper exacta para que efectivamente se materialice cualquier tipo de objetivo de rentabilidad o de apreciación de capital que se quiera obtener a raíz de esa transformación, ¿no? El objetivo final o digamos los canales de salida que un inversionista de private equity tienen es a veces listar la empresa en bolsa, ¿no? Es una de ellas, el IPO, el famoso IPO. Lo otro es hacer algún tipo de adquisición estratégica, ¿no? Si es una empresa pequeña, venderla a una empresa más grande. O en otros casos también un M&A, ¿no? Fusionarse con alguna otra empresa pequeña con el objetivo de convertirse en una empresa con mayor participación de mercado, entre otras cosas. Entonces, si miramos más hacia las estrategias de inversión de private equity, aquí, a diferencia de la renta fija, que lo vimos un poco como a lo largo de la estructura de capital, según el seniority, cómo se iba moviendo la rentabilidad, en este caso lo que vemos es que las estrategias de private equity guardan una relación directa con la fase de crecimiento en la que se encuentra una compañía, ¿no? Entonces, vamos hacia la izquierda y aquí tenemos Venture Capital, la introducción de una nueva compañía, de un nuevo servicio, y miren abajo los ejemplos. Muchos de esos ejemplos bastante conocidos, Facebook, Spotify, Uber, Cabify, Airbnb, Netflix, todas estas empresas fueron empresas que en un momento, que digamos, se han visto beneficiadas también por unas tendencias de digitalización que ha habido en la economía, ¿no? Pero que o sea, antes de eso probablemente empezaron como un emprendimiento de amigos, ¿no? Como en el caso de Facebook, por ejemplo, ¿no? Que empezó como una red súper chiquita y luego se masificó, Spotify, Cabify, Airbnb, Uber, o sea, realmente son empresas que poco a poco se fueron introduciendo al mercado, que se vieron beneficiados de esas mega tendencias de la digitalización, de crecimiento económico, etcétera, y en ese sentido, digamos, cuando ya agarraron cierto volumen de transacciones, cierta demanda o cierta lealtad de sus usuarios y consumidores, decidieron lanzarse al mercado primario, ¿no? A través de IPOs, con el objetivo de poder obtener financiamiento, digamos, de accionistas externos a la compañía, ¿no? Entonces, muchas de esas empresas a veces especulan mucho, sobre todo en el caso de Facebook, me acuerdo clarito, ¿no? Que había, digamos, había como dos bandos, ¿no? Había el bando, no, que Facebook es Facebook, ¿no? La gente a veces no mira un poco más allá de lo que hay detrás de la marca, ¿no? Y piensa que porque todo el mundo tiene Facebook, todos sus amigos tienen Facebook, entonces la inversión vale, ¿no? Pero por otro lado, aquellas personas que de repente conocían un poco más del sector financiero, se metían a ver los activos, ¿no? Y por ahí no les hacía tanto sentido el valor esperado de la compañía con los activos subyacentes de la compañía, ¿no? Porque al final, en verdad, el mayor activo era la inteligencia, digamos, artificial y todas estas cosas, digamos, que son intangibles a la marca, ¿no? Entonces, bueno, salió Facebook al mercado primario y tuvo una primera sobredemanda del activo y luego, bueno, simplemente el precio se cayó pues de una forma brutal, ¿no? Y luego de eso ya empezó a subir nuevamente hasta lo que es hoy, que es una de las compañías principales del índice S&P 500. Pero para que se den cuenta que la recepción, la salida al mercado tampoco es algo fácil, pero en todo caso, muchas de estas empresas empiezan algunas veces con financiamiento de capital privado como para hacer realidad estos sueños, ¿no? Y luego cuando ya agarran cierto crecimiento o cierto volumen, o en todo caso tiene potencial el negocio, salen al mercado primario a través de IPOs, ¿no? Luego, a ver,
Y aquí, antes de pasar a lo siguiente, ¿no? Una aclaración. Estas empresas normalmente suelen tener, aquí son todos casos exitosos, ¿no? Pero suelen tener un nivel de riesgo mayor, porque en realidad en Venture Capital hay millones de emprendimientos, ¿no? Todo el tiempo, innovación, aquí, en los países asiáticos, en Europa, en Estados Unidos, en todos lados, ¿no? Pero el hit ratio, que es básicamente cuántas de esas compañías que están emprendiendo funcionan, es realmente bajo. Entonces puedes tener una cartera de 20 compañías que te funcionen solamente 5 y tranquilamente las otras 15 compañías son un fracaso. Sin embargo, estas 5 compañías han tomado tanto valor que la rentabilidad que obtienes por esas 5 compañías suele compensarte, digamos, el fallo, digamos, de las otras compañías que no funcionaron, ¿no? Entonces, es un poco, hay que tener, digamos, cierta aguante con el tipo de riesgo, porque realmente el hit ratio puede ser muy bajo y puede tener mucha volatilidad, pero en todo caso hay muchísima dispersión en este mundo y también te puede dar una rentabilidad bastante atractiva, ¿no? Entonces luego ya si pasamos a unas compañías que de repente están ya en fase de crecimiento, ¿no? Ya tienen cierta madurez, ¿no? En ese caso de repente lo que necesitan son cambios específicos, como de repente cambios en el plano gerencial, cambios en la forma como operan, de repente los gastos operativos son muy desordenados, entonces son adquisiciones que se hacen de manera táctica, ¿no? Dentro de las compañías con el propósito de hacer esas transformaciones específicas y como les mencioné, hay un plan de negocios que tiene que ser contemplado desde el inicio, desde el due diligence de la compra de estas compañías para ver que efectivamente se materialice la revalorización de esas compañías en el futuro una vez terminado ese plan de negocios, ¿no? Y finalmente están aquellas empresas que tienen un nivel de madurez mucho mayor, ¿no? Que son empresas que tienen una penetración al mercado bastante alta, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso de Hilton, pero en este caso el riesgo es menor, digámoslo así, en el sentido de que ya tienen cierta participación del mercado, pero definitivamente necesita también ese tipo de cambios estructurales, son cambios menores, pero definitivamente puede haber algún tipo de apreciación de capital también por este lado, ¿no? Entonces, básicamente las firmas de private equity, ¿cómo crean valor? Primero, a través del crecimiento de beneficios, como les mencioné, mejoras operativas, algo tan simple como hacer una revisión, digamos, de las hojas de balance y ver dónde se pueden encontrar mejores eficiencias, realmente te puede ayudar a multiplicar tus beneficios y tener una mejor visión a futuro con el objetivo de ser más rentable, y acuérdense que a mayor rentabilidad, mayor valor de las compañías, entonces tiene un efecto directo sobre el precio o la apreciación de capital de dichas compañías. En segundo lugar, el efecto apalancamiento, ¿no? A veces simplemente no necesita una reestructuración, simplemente se financia la compañía con el propósito de que las compañías puedan hacer frente a cualquier tipo de deuda que puedan tener, y en ese momento les das un poco como de respiro para que la compañía pueda seguir, digamos, rentabilizando los flujos operativos que llegan al negocio, sin tener, digamos, esta presión de tener que cumplir con un tipo de deuda que de repente en ese momento no puede cubrir. Entonces los ayuda, digamos, a postergar estas obligaciones de pago y tener un poco más de espacio para poder acomodarse en una situación específica. Y finalmente está también el arbitraje de múltiplos, ¿no? Hay muchos inversionistas que simplemente no necesariamente entran a tener una participación activa dentro de la compañía, sino que simplemente son tomadores de precios, ¿no? Entonces, ven alguna oportunidad con un precio barato, esperan un tiempo y lo venden, ¿no? De manera estratégica, lo venden en partes, lo venden por control, dependiendo de cómo lo quieran, dependiendo del tipo de expectativas de rentabilidad que tengan. Y es un poco arbitraje de múltiplos, tal cual como lo menciona su nombre, el hecho de poder transar compañías y tener algún tipo de apreciación solamente por el arbitraje de precios, ¿no? Entonces, es un poco la forma como las firmas de private equity orientan sus estrategias de cara a sacar el mayor provecho en inversiones tanto de venture como growth o buyouts. Ahora, si pasamos ya a los activos reales, aquí encontramos principalmente las estrategias de real estate, ¿no? Y en real estate también se ve de una forma distinta. El menor riesgo, digamos, en el real estate son aquellas propiedades que se denominan core, como les había explicado hace unos momentos, y estas propiedades core
son propiedades que se adquieren con el objetivo de generar rentas de alquiler, pero con poco apalancamiento, ¿no? Como son propiedades normalmente estabilizadas, diga, pensemos, no sé, en un edificio importante en San Isidro, por ejemplo, en alguna zona financiera acá en Lima, de que de repente de que sea altamente demandada, porque todo el mundo quiere estar en San Isidro, o bueno, al menos hace algunos años todo el mundo quería estar en San Isidro, ¿no? Entonces son propiedades estabilizadas que cuentan con un alto potencial de alquiler y además probablemente puedas sacar contratos de alquiler de largo plazo y esto te genera una renta estable a lo largo de los años con gran visibilidad y encima también tienes, digamos, tú como propietario de la propiedad, tienes una obligación, digamos, menor de hacer algún tipo de transformación, ¿no? No es que te vayas a cambiar o reestructurar todo el edificio, seguramente si se toma algún tipo de apalancamiento son para cambios menores que puedan revalorizar el valor de la propiedad, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias core son aquellas que tienen un riesgo más bajo en la escala de los tipos de propiedades. Vamos subiendo un poquito más y están las estrategias Core Plus, que son estrategias que también tienen el objetivo de generar rentas de alquiler altas, normalmente tienen un nivel de ocupación menor que las estrategias core y que requieren algunos cambios adicionales, como por ejemplo puede ser, imagínense un edificio, ¿no? Solamente de oficinas, por ahí si es que en el primer piso tienes un espacio amplio, puedes implementar una cafetería y eso definitivamente incrementa el valor de la propiedad y ayuda a que tú puedas conseguir contratos de alquiler mayores, digamos, en ese mismo edificio, ¿no? Entonces son cambios ya un poquito más tácticos de la propiedad, o en todo caso remodelar una terraza, cosas así, pero son cambios menores, ¿no? Este tipo de propiedades tienen un riesgo medio. Después, por el otro lado, si seguimos subiendo en la escala de riesgo, tenemos el value add, que son propiedades que tienen el objetivo ya no de obtener ningún tipo de renta, porque en realidad la ocupación ya es bastante baja, sino más bien de poder venderlo a un precio mayor, luego algún tipo de renovación o reparo de la propiedad en general, ¿no? Ahí inclusive puede incluir algún tipo de demolición en algún momento si es que fuese necesario, o cambio de fachada o reestructuración de algún piso, etcétera, con el propósito de cambiarle la figura, digamos, a la propiedad, ¿no? Y aquí puede ser un caso de un edificio antiguo, de repente en San Isidro, que es uno de los como les dije, uno de los distritos financieros como más demandados por las compañías, ¿no? Entonces, quizás si es muy viejo, por ahí que la gente no tiene mucho apetito por alquilar ese tipo de edificio, pero por la ubicación, en verdad, hace falta simplemente hacer algunas renovaciones, cambio, no sé, de la fachada, qué sé yo, que incremente el valor de estas compañías. Aquí el riesgo puede ser un poquito medio, un poquito más alto, y generalmente para poder hacer ese tipo de renovaciones, obviamente no se hace con el equity de los propietarios, sino más bien se toma un apalancamiento que puede ir entre 60 a 75% del valor de la propiedad con el objetivo de poder costear todas estas renovaciones o reparos que necesiten las propiedades. Y finalmente están ya las propiedades más oportunísticas, ¿no? Que tienen como objetivo desarrollar o explorar incluso inmuebles o terrenos inclusive, ¿no? Tienen un alto apalancamiento muchísimo mayor, más del 75%, y el riesgo es un poco más elevado, ¿no? Sin embargo, como pueden ver aquí, entonces hablamos un poco de los tipos de estrategia, del nivel de apalancamiento, del nivel de si tienen el objetivo de apreciación de capital o si tienen el objetivo de generación de renta, del nivel de ocupación, ¿no? Pero acuérdense que siempre una inversión tiene que haber, si es que nosotros vamos a tomar mayor riesgo, entonces tiene que estar compensado con una mayor rentabilidad. Entonces definitivamente la rentabilidad que vamos a obtener por invertir en una propiedad core probablemente va a ser mucho menor que la rentabilidad que podríamos obtener a través de propiedades con estrategias de value add o oportunísticas, ¿no? Entonces hay que tener mucho en ese aspecto, mucho cuidado, mucha atención en todo caso, como para saber elegir siempre cuál es la mejor estrategia de real estate para nosotros mismos, para nuestro portafolio de inversión. Finalmente, el tipo de propiedades que pueden haber acá pueden ser residenciales, pueden ser oficinas, industriales, comerciales, y aquí les digo que también las propiedades tampoco son vistas, o sea, no son ajenas a las megatendencias que están sucediendo en el mundo, ¿no? Y ahora mismo les digo que las propiedades industriales son, por ejemplo, una de las más demandadas en el mercado, porque que normalmente son almacenes o cosas así que en realidad están bastante ligadas con el crecimiento exponencial que ha tenido el e-commerce, ¿no? Este comercio digital, y sobre todo con el confinamiento, o sea, muchas de las personas nos tuvimos
nos vimos obligadas a cambiar nuestros patrones de consumo y migrar, digamos, de ir al supermercado a comprarlo por internet, ¿no? Entonces probablemente pre-COVID nuestro patrón de consumo era, no sé, 20% digital, 80% de manera presencial, y probablemente hoy por hoy estemos en lo contrario, ¿no? O sea, 80% digital y 20% de manera presencial. Entonces, ¿quiénes se ven beneficiados? Básicamente las propiedades industriales que son capaces de proveer el espacio suficiente para almacenar estos nuevos bienes que se están, digamos, que están circulando por la economía y que están siendo comprados, digamos, a través de canales digitales, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cómo invertir en los activos privados? ¿No? Hemos hablado de todas las formas, colores y sabores que pueda haber en el mundo de alternativos, pero ¿cómo accedemos a ellos? ¿No? A veces es un poco más fácil realmente de lo que algunos pensamos, pero siempre hay que tener algunas consideraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una aproximación que uno puede hacer de manera directa a las compañías o emprendimientos, ¿no? Lo que les hablaba al inicio, los friends, families and fools, ¿no? Que es básicamente poder financiar de forma directa algún emprendimiento que uno conozca, ¿no? De hecho, acá en Perú hay algunos grupos, digamos, para financiamiento de este tipo de compañías peruanas que buscan abrirse un espacio dentro del sector. Las únicas consideraciones que habríamos que tener en cuenta aquí es, número uno, la diversificación, ¿no? Que estaríamos expuestos 100% a un solo activo, es decir, enfrentados a dos escenarios, o que las cosas salgan bien o que las cosas salgan mal. Entonces, si sale bien, perfecto, listo, nos salvamos, pero si sale mal, realmente el no estar diversificados puede costarnos el 100% del capital que tenemos invertido en esa operación en particular. Entonces, esto significa que tenemos un mayor riesgo, ¿no? Hay incluso un riesgo operativo también mucho mayor, y también significa que tenemos que estar mucho más involucrados con el tema, ¿no? Con el propósito de que realmente la compañía cumpla con sus objetivos y pueda hacer el deployment de la rentabilidad esperada, ¿no? Luego, la segunda forma de acceso es el acceso, digamos, financiero, ¿no? A través de fondos que existen muchísimo, tanto en el mercado local, en el mercado extranjero, ¿no? Y en el mercado local, aquí les cuento, hay hoy por hoy, y esto es algo que ha venido desarrollándose y avanzándose de una manera bastante oportuna, hoy por hoy existen muchas más alternativas de fondos de deuda privada, de fondos de renta inmobiliaria, fondos de infraestructura, ¿no? Entonces cada vez tenemos más cerca el acceso a poder invertir a este tipo digamos, de inversiones, ¿no? Entonces, en este caso, aquí tenemos una diversificación mucho mayor, ¿no? Si antes teníamos acceso a un solo activo, en este caso podríamos tener acceso a 10 hasta 20 activos. El riesgo sería moderado porque tenemos una canasta de diversificación mucho mejor. El riesgo operativo también se limita, el riesgo financiero también, y en realidad no necesita, digamos, tanto involucramiento de nuestra parte porque de alguna forma le otorgamos, digamos, la confianza de gestión a algún fondo específico que sea especializado, ¿no? Y aquí quiero hacer un súper paréntesis, que es que cuando uno invierta en este tipo de alternativas a través de fondos, de forma, digamos, canalizada a través de gestores de fondos, asegúrense siempre de que los gestores sean especializados en el tema, ¿no? Que puedan revisar el currículum de las personas que están gestionando ese tema y que realmente hayan estado relacionadas a ese mundo por un tiempo significativo, ¿no? Yo diría 10 años o más, inclusive, en algunos casos, ¿no? Dependiendo de qué tanta oportunidad, qué tan grande sea el universo de inversión en ese momento, ¿no? Y también fíjense el track record del fondo, ¿no? A veces hay fondos de que de repente son muy nuevos y también te das cuenta de que el equipo es súper nuevo y que antes no trabajó en cosas relacionadas. Entonces, ¿en qué está basada esa experiencia como para poder asegurarte de que efectivamente ahora a futuro esa cartera va a funcionar, ¿no? Entonces, esas son dos cosas que uno tiene que ver como inversionista. Para poder realmente darle este voto de confianza a esos gestores y poderles entregar con mayor tranquilidad su capital para poder invertirlo en digamos, un portafolio de inversiones alternativas o privadas, ¿no? Y la última parte, o la última forma de acceder es a través de, bueno, canales un poco más diversificados, ¿no? Mandatos en algunos casos,
que te puedan dar acceso no solamente a un fondo, sino de repente a más fondos, a un número de fondos mayor, con el propósito de que el alcance o el nivel de diversificación se eleve hasta 100 activos en algunos casos, ¿no? Y con eso minimizamos el riesgo de una manera un poquito más óptima y también moderamos cualquier tipo de riesgo financiero, operativo, ¿no? Y pues si es que en el segundo caso no necesitábamos tanto involucramiento, en el último caso menos, ¿no? Porque vamos a tener muchísimas manos de por medio haciéndose cargo de esas inversiones y con una diversificación además súper elevada que nos va a ayudar a, digamos, a tomar un portafolio un poquito más responsable y más consciente, ¿no? De cara a poder realmente obtener esa rentabilidad que ya que tanto les he hablado a lo largo de esta presentación, pero siempre acuérdense que una rentabilidad, digamos, por el número en sí mismo, o sea, no significa nada si es que no hay una buena gestión de riesgo detrás, ¿no? Porque la idea no solamente es obtener la rentabilidad, sino que en el camino, pues, tener menor volatilidad y al mismo tiempo tener una mayor protección a la baja y menor descorrelación o mayor descorrelación de los mercados públicos, ¿no? Que es finalmente el objetivo de esos activos alternativos dentro de cualquier portafolio de inversión. Bueno, muchas gracias. He llegado al final de mi presentación. Espero que les haya parecido interesante. Realmente ha sido una muy breve introducción a este gran mundo de alternativos. Como pueden haber visto, hemos ido explorando poco a poco desde qué es un alternativo, qué tamaño tienen, ¿no? Cómo ha ido creciendo la importancia de los alternativos dentro del mercado de inversiones en general, cuántos competidores hay en el mundo de alternativos, qué estrategias existen, cómo encontrar la mejor estrategia que sea mejor para nosotros, y el detalle también, bueno, de alguna forma dentro de lo que he podido cubrir, algunos detalles de estas estrategias que son bastante útiles, creo, como para darnos una visión general del mundo de los alternativos, ¿no? Entonces quiero dejarles el mensaje de que sigamos contribuyendo desde nuestro frente al crecimiento de este tipo de iniciativas, ¿no? Como pueden haber visto las startups que están pasando, que hay muchísimas ahora en Perú, los fondos de capital privado que se necesitan también, incluso en algunos casos para reactivar la economía, reactivar algún tipo de sector. Entonces realmente nosotros o nuestros clientes, o en todo caso el hecho de que podamos conocer un poco más de este mundo de alternativos va a contribuir a una mayor sofisticación del mercado de alternativos o del mercado de inversiones aquí en Perú, ¿no? Es un mercado que todavía está evolucionando y los invito, bueno, a explorar un poco más de las oportunidades que existen en el mercado peruano, de todos los competidores que están haciendo grandes esfuerzos por llevar al inversionista peruano al siguiente nivel, dándole acceso a ese tipo de inversiones. Y también los invito a seguir conociendo más sobre esas estrategias, porque como les dije, falta muchísimo por ver, pero yo creo que es súper atractivo que vayamos viendo cómo es que estas estrategias están también evolucionando, ¿no? Y aquí les dejo un último ejemplo, y esto no lo mencioné, pero el caso de sostenibilidad, por ejemplo, en el caso de sostenibilidad en el real estate, y aquí una propiedad que, por ejemplo, sea industrial, que tenga un campo súper amplio, ¿no? Y que tenga un espacio así súper extenso, lo que están haciendo muchas propiedades de este tipo es implementar algunos paneles solares en los techos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque con esa instalación lo que hacen es contribuir también a las inversiones responsables a nivel mundial con estas nuevas fuentes de energía, al mismo tiempo que siguen cumpliendo el core de sus negocios, que es básicamente proveer de espacios de almacenamiento para todas estas nuevas tendencias de comercio digital. Entonces se dan cuenta cómo realmente estas alternativas de inversión dejan de ser lejanas y empiezan a formar parte de nuestra día a día y empiezan a ser también agentes de cambio para todas las tendencias que estamos viendo de transformación a futuro. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que les haya parecido interesante. Mi nombre es Cristel Miranda y hasta otra oportunidad. Gracias. Chao.